Ya hicimos preparaciones para restauraciones parciales con cobertura de cúspide y sin cobertura de cúspide. Bien. Toda pieza dentaria que va a ser preparada para recibir una restauración estética tiene que ser previamente tratada si tuviera caries, alguna fractura, alguna lesión. Se reconstruye la pieza antes de prepararla. Siempre lo que se estila para las preparaciones dentarias es hacer las reducciones oclusales o incisales primero. Es decir, en el primer paso hay que acortar la altura de la pieza. ¿Por qué es mejor hacer ese paso primero? Porque eso nos permite a nosotros, al tener menor longitud de pieza dentaria, poder utilizar instrumentos rotatorios más cortos, evitar instrumentos rotatorios muy largos. En el mercado venden fresas que tienen 12 milímetros, 13 milímetros, es demasiado. Yo creo que lo máximo que deberíamos utilizar es fresas de 8 milímetros, hasta 10 como máximo, ¿no? No deberían ser más. Porque si ustedes utilizan un instrumento rotatorio muy largo, primero, el control para el fresado es más difícil. Segundo, la refrigeración no es la más adecuada. Si me pasa. La refrigeración no es la más adecuada. Pasen rápido. En este lado se sientan, vengan por acá. Ocupan esta fila primero. Bien, entonces vamos a hacer la reducción. En este caso, si es una pieza anterior, reducción incisiva. Cuando hagamos la reducción, y antes de hacer cualquier preparación dentaria, ustedes deben cuidar de que una vez terminada la pieza dentaria de ser preparada, deben mantener su contorno original, es decir, su forma original. ¿Okay? No es modificar la forma, salvo excepciones que seguramente en la práctica le van a decir, pero por lo general nosotros debemos hacer una reducción de la forma. Por eso no decimos tallado, desgaste, porque un tallado y desgaste se hace sin control. Decimos reducción porque va a mantener la misma forma, solamente con menores dimensiones. Como pueden ver ustedes acá, la pared estructural de una pieza anterior no está constituido por un solo plano, es decir, no sigue un solo plano. Van a ver ustedes que esa pieza dentaria tiene dos planos. Un plano que va del tercio cervical, en la unión del tercio cervical, tercio medio, y el otro plano es el tercio cervical. ¿Ven las dos direcciones que tienen? Entonces, esas direcciones se tienen que mantener durante la reducción de la pieza dentaria. ¿Qué más tiene que ver? De que la cara palatina tiene dos superficies. La superficie del cíngulo, que como pueden ver ustedes es vertical, que va desde el cuello hasta el cíngulo, y luego hay una superficie que es inclinada por el cíngulo de modo necesario. Tiene otra. ¿Okay? Esas características las tienen que mantener durante toda la vida. Van a ver también que el borde incisal tiene una ligera inclinación hacia la tinta. Bueno, no es perfectamente horizontal para tener el plano, sino ligeramente orientado hacia el igual. Bueno, esas son las características. Vean acá para tener su propio. Cuando usted termine la reducción de una pieza anterior, debe mantenerse esta característica. Van a hacer una clase de provisionales, van a hacer una práctica de elaborar provisionales. Los provisionales son restauraciones, como dice su nombre, temporales, que se le coloca una pieza dentaria que ha sido reducida, para que no esté expuesto a la si es una
estéticas para que se vea bien. Esos son unos provisionales. Vamos a la siguiente clase. Se va a hablar sobre provisionales, que van a ser colocados sobre justamente las piezas que van a colocar hoy día. Y seguramente alguna de las piezas que han sido preparadas en las prácticas anteriores. Una técnica podría ser preparar una guía de silicona antes de preparar la pieza dentaria. También sirve para hacer algún tipo de reducción, para calcular la reducción que vamos a hacer del tejido dental. Acá tienen ustedes una impresión con una silicona, que es una material de impresión elastométrica. Soy en la pieza que todavía no hemos tallado. Esta guía de silicona se corta en dos mitades, una mitad bucal y una mitad lingual, como ven ustedes. Pasen, señores, pasen. Y cierren la puerta, por favor. Gracias. En esta fila. Miren ustedes, con esta guía de silicona, se la ponemos, miren, la mitad lingual la colocamos sobre las piezas antes de talladas, así. Pero conforme comencemos a tallar las piezas dentales, a preparar, a reducir la pieza dentaria, nosotros podemos ver la magnitud del espacio que se está generando para el material dental. ¿Ok? Es una forma de controlar la reducción, para que no haga una reducción excesiva ni tampoco escasa. Luego agarramos la mitad testicular y la cortamos por la mitad y pueden ver ustedes cómo esa mitad calza exactamente sobre la pieza dentaria que vamos a reducir. Y ahí se puede ir viendo conforme ustedes van reduciendo la magnitud del espacio que se va dejando. ¿Okay? Ese es para calcular cuánto estamos reduciendo. ¿No? Existen otras formas de saber en la práctica de utilizar unas fresas que son fresas que calibran la reducción. ¿No? Pero esto es una sencilla que pueden utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es otra forma de calcular la reducción si no utilizamos la guía de silicona. Hacemos unos surcos, ven estos tres surcos que se ven más arriba. Esos tres surcos tienen una profundidad ya medida por el diámetro de la fresa que vamos a utilizar. Vamos a utilizar ustedes para esta superficie una fresa troncocónica de 1.2, 1.5. Si ustedes agarran esa punta de fresa y la colocan sobre la superficie dentaria hasta que quede totalmente a ras de la superficie, entonces el surco va a tener una profundidad del ancho del diámetro de la fresa. Si es una fresa de 1.2, es 1.2. Y eso es lo que hicimos acá. Estos tres surcos tienen profundidad de 1.2, van del tercio cervical al tercio medio, porque tienen una orientación. ¿Se acuerdan que decía la orientación que tenía? Y luego los otros surcos también tienen la misma profundidad, pero van en otra dirección, porque ese tercio tiene otra dirección. En el borde incisal, invertimos la punta y hacemos estos surcos, que tienen aproximadamente 2 milímetros, 1.5 a 2 milímetros de profundidad. ¿Okay? Eso permite tener ya unas guías para calcular la magnitud de la reducción. Si yo agarro un instrumento rotatorio y elimino el tejido entre nosotros, y si este surco tiene tiene dos reductos, en toda la superficie reducida va a tener 2. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el procedimiento? De igual manera, si yo uno estos tres surcos que tienen 1.2, eliminando el tejido dentro de la
reducción, esas son las demasiadas, de la misma magnitud. Y lo mismo sucede con los surcos del tercio. ¿Okay? Es una manera de calcular la magnitud de la reducción. Sobre todo en vestibular, porque en vestibular nosotros no podemos ver claramente cuánto estamos reduciendo. En Palatino sí es más sencillo porque ustedes acá le dicen a la paciente que sí, y calcula el espacio que está generando una oreja o superior, pero acá va a estar más. Entonces, esto es una buena manera de poder calcular. Como les dije, el primer paso siempre les recomiendo: hagan reducción incisal o reducción cruzal para lograr tener una pieza dentaria con una longitud menor. Estos surcos se reducen, el tejido entre los surcos. Reducción incisal. Si fuera pieza posterior, reducción oclusal. Esta reducción que hacemos acá, tratar de no hacerlo paralelo al plano horizontal, sino ligeramente inclinado hacia palatino superior. Si es inferior, ligeramente inclinado hacia bucal. Esta es la reducción en el borde incisal. Pueden ver una ligera inclinación hacia el palatino. Acá ya hemos eliminado el tejido entre los surcos de inclinación. Es la reducción. ¿Okay? Si fuera pieza posterior, reducción cruzal. Siguiendo las pautas que hicimos para la reducción cruzal, para la reconstrucción con cobertura de ajuste, ¿se acuerdan de la clase anterior? Una clase. ¿Cuántas superficies tienen que ser reducidas en una carga cruzada? ¿Cuántas? 3, ¿se acuerdan? Los aspectos internos de ambas cúspides, más el aspecto externo de la cúspide de trabajo soporte, que son los palatinos superiores como bucal. Con esa concepción también se reducen piezas, o la carga soportal para piezas posteriores. Esa ligera inclinación, ¿okay? Ligera inclinación hacia palatino. Si fuera inferior, ligera inclinación hacia bucal. Luego vamos a reducir la superficie vestibular. Como le dije, la superficie vestibular se reduce en dos planos. El plano cervical y medio y luego el plano incisal. Igual vamos a una fresa troncocónica. Ahí pueden ver ustedes que estamos haciendo la reducción del tercio incisal, siguiendo la orientación de su plano. Reduciendo la superficie vestibular tercio incisal. Ahí ve la orientación del plano. No es en el sentido del eje mayor de la pieza, es inclinado hacia la punta, así es la dirección. Más bien el tercio medio y el tercio cervical sí tiene la orientación paralela al eje mayor de la pieza. Luego hacemos la reducción, seguimos en cara vestibular, pero ahora los tercios cervical y medio. Como pueden ver ustedes, tiene otra orientación diferente.
inversión, el tercio incisal, que tiene una orientación diferente. ¿Okay? Hay que ver la velocidad de superficie, ya, el borde incisal y la superficie. Cuando se termine esta parte, ustedes pueden ver de que a los extremos se nota ya la límite de la preparación y se insinúa cómo va a ser la dirección para preparar la cara próxima. La cara proximal en su preparación debe eliminar el perímetro de la máquina. No. Esta parte la pueden hacer o con una fresa troncocónica muy delgada o una fresa de fisura para que pase limpiamente, rápidamente hasta palatino sin lesionar a la pieza adyacente. Si hubiera algún riesgo de lesión a la pieza adyacente, se puede colocar una matriz metálica para proteger la pieza adyacente. Cuando damos esa parte de la preparación, al orientar la fresa con o de fisura, debemos crear dos planos en esas paredes paralelos, o mejor, ligeramente convergentes. Ligeramente, porque si hay mucha convergencia, se pierde mucho el paralelismo y también se pierde la retención. Se pierde la retención. Es la forma como vamos a preparar. Bien, ¿ok? Se dan cuenta que tienen una ligera conicidad, una ligera convergencia, ¿no? Es para asegurar de que tengamos un buen eje. Ya nosotros en estos momentos ya se está más o menos definiendo el margen, es decir, preparar los márgenes de la preparación para lograr la impermeabilidad. Ahí sí uso la fresa de fisura, ¿no? O sea, Para pasar de buscar la palatina. Sí, claro. La fresa de fisura. Ahora, puede ser una troncocónica también, tiene que ser bien detallada. Lo importante es que no dañe la pieza de cima. Una vez que pasa, es decir, rompe el punto de contacto con esa fisura, ya pueden utilizar su fresa troncocónica de nuevo porque ya está abierta. La fisura se utiliza para pasar de una superficie a otra superficie sin riesgo de daño de la pieza de cima. Y luego viene la cara palatina. Como les dije, la cara palatina tiene dos superficies. ¿Sí? Dos superficies divididas por el símbolo. Del símbolo, perdón, ¿Cómo se pausa? ok. Entonces no vayan a preparar la cara palatina con un solo plano, es un error muy común. El error más común es agarrar y preparar toda la superficie de borde cervical hasta comenzar un solo plano inclinado. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque desaprovechan la utilidad de esta pared vertical que es la pared de centro. Porque esta pequeña pared que es vertical, con el tercio cervical y medio y la cara vertical, paredes paralelas opuestas, les da gran estabilidad de
atención a la distancia. Si no lo hacen así, se pierde mucha atención y se pierde mucho. La pared del símbolo se prepara igual con una fresa civil o troncocónica. Y la pared inclinada del símbolo policisal con una fresa varón o piriforme, que ya se me pidió, una melodía. Entonces, así vamos a poner nuestra pieza preparada. Cada vestibular, primer plano, segundo plano. Cada palatino, primer plano. Primer plano. Cada palatino. Plano, círculo, borde horizontal, plano, círculo, borde vertical. Esta es una superficie. Una superficie y esta es otra superficie. Cada plato. Miren el borde incisal, ligeramente inclinado hacia adelante. Luego, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a ver en todo el mapa. Lo hayamos hecho con una fresa troncocónica de punta plana o punta redondeada. Miren este escalón que tiene acá. ¿Pueden ver un escalón? Y hay un ángulo, una punta, donde termina el escalón y empieza la pieza más allá. Este ángulo lo podemos eliminar usando una fresa plana. Es un acto que se llama biselado de los márgenes. El biselado de los márgenes es reducir estos ángulos y que se conviertan en unas pequeñas superficies. Eso se hace con una fresa de flama. Biselado de los márgenes. Y ahí viene la pieza ya terminada. La pieza terminada. Ahí está el bisel. En la pieza posterior se preparan exactamente de la misma forma. Paredes paralelas, la producción cruzada en los tres planos, márgenes biselados. Puede no biselarse, si este bisel no puede ser, si quiere no se hace, pero la cuestión es que la instalación va a quedar muy arriba, el margen va a quedar muy arriba, el bisel permite llevar la preparación más abajo, sobre todo cuando quieren hacer extensiones subconjuntivales, o sea, porque estos biseles se hacen en subconjuntivales, ¿no? Entonces, como la punta de la fresa de plano es bien finita, la lesión es mínima. Pero si ustedes quieren llevar todo este margen hasta abajo con una punta de fresa troncocónica demasiado gruesa y lastima mucho. ¿Perdón? Sí. No me vayan nomás. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué lo vamos a hacer una parte? Preguntas. ¿Preguntas? No. Bien, chicos, ahí queda. Elvis, todo tuyo. ¿Lo corto?